Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, y en el de todos sus seres amados. Y todos, seres amados, congregados hoy 8 de febrero del año 2023, en alma, mente y cuerpo, con Cristo, haciendo ese trabajo de cristificación en cada ser. Miles y millones de seres conectados a través del amor, que es el mismo Dios, en la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús, Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y un poco más allá, en esa arqueología sagrada, la Madre Santísima de Jesús, Madre de Dios y Madre nuestra, María, siempre virgen, casta y pura, y su esposo San José, nuestro papito José, que conforma con el niño Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios entre nosotros y Dios con nosotros, ese pesebre, esa cueva que en la oscuridad da luz, el oriente, que es Jesús, y sigue orientando todos los procesos de vida, que ya ese pesebre se amplía. Reino de los cielos, donde en gracia de Dios algún día hemos de regresar, cuando logremos llegar en obediencia, humildad y castidad, o sea, fidelidad a Dios. Humus, bajar a la tierra, y obedecer, que es el respeto a Dios. Buenas relaciones con la divinidad, la cruz en lo vertical. Buenas relaciones con la humanidad, la cruz en lo horizontal. Y buenas relaciones con la terrenalidad, con la creación, con la naturaleza otra, sin separarla. En gracia de Dios, la meditación de la palabra hoy, amorosamente en su previa y profundización en Amaya, hemos podido acontecer. Y amorosamente reciban un saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para ya dar profundidad a la previa que hace un breve instante se proclamaba, por lo menos se declaraba o se sentenciaba, entiéndase la frase como sentence en inglés, frase, una invitación, podría llamarse un pretexto, o sea, un texto previo para orientar la reflexión. Tenemos 3 lecturas fundamentales, que en síntesis es una, es el Evangelio, es la buena nueva, es la nueva alianza con Cristo, después de Cristo. Y antes de Cristo, en la antigua alianza, la ley mosaica, que no es que sea vieja y esta es nueva, entonces es novedad, entonces la otra no sirve, no. Son todo una serie de acontecimientos, de sucesos, de situaciones que se han tratado históricamente de compilar, de documentar y presentar de la mejor manera posible para poder hacer una correcta uso de la conciencia en sentido pleno. La conciencia por los sentidos, que es la intuición. Ver, tocar, oler, sentir estéticamente, escuchar, todo ello. Empieza con el Shema, escucha Israel, que conecta por la fe. En las sanaciones que hacía Cristo, primero al oído, luego a los ojos, para poder ver con los ojos del alma el amor. Y todo lo hacía con una saliva, que es el hálito de vida, es el soplo divino, es el verbo. Y esa es la primera lectura que se ha traído para estos días desde ayer y que hoy se avanzó en el Génesis. Y hoy se hace síntesis, biosíntesis, sintergética, por usar una palabra de Jorge Carvajal, más adelante se podrá profundizar en ello. Jorge Carvajal y los médicos bioenergéticos y esas prácticas de medicina
alternativa, pero esa entre comillas, porque se ha establecido como hegemónica, como universal la medicina clínica, que tampoco lo es. Es la enfermedad lo que se estudia, lo que se maneja y lo que se gestiona. Y de ahí para allá lo que deriva son negocios, relaciones de intercambio comercial de bienes y servicios y satisfacción de necesidades, sí, pero de forma inequitativa, en iniquidad, que participan ahí también los entes de gobierno, además del prestador de servicios que entra en una economía, un negocio, una empresa, así sean llamados del Estado, pero se han ido privatizando, y la comunidad como, entre comillas, un paciente, pero no por la paz, sino porque tiene la paciencia, el santo Job, para saber ser utilizado en una red de servicios, donde, como en todas, ya que abre el tema salud, entraríamos Dios mediante en cambio gnosis a profundizar allí en breve, que es enfermedad, ser utilizado, y siendo el fin el dinero. O sea, en la cadena, entrada, proceso y salida, el recurso es el humano para ser utilizado. Y amar el dinero, que es lo que lleva al ego, al apego y al desasosiego en la sociedad. Porque cambió el presupuesto. Presupuesto en el sentido financiero, pero es la prefiguración que en el Padre Creador se tenía para la creación. Siendo muy orgulloso, muy complacido, muy satisfecho con la creación del hombre, por ser la máxima expresión de la obra maestra, que sigue con vida, que he hecho a imagen y semejanza, teniendo de la familia sagrada del Padre Celestial, del Jesús su Hijo amado, siendo el Padre el amante, sanador, y el Espíritu Santo santificador, el Paráclito, el amor, esas tres personas distintas y una sola, que es la Trinidad, la Santa Cruz, vertical la divinidad, horizontal la humanidad y parado en la terrenalidad. Siempre hay ese oriente que orienta esa centralización de procesos, en la cristificación, en la cristianización, en ese Cristo interior de cada ser conectado, miles de millones con la divinidad, de manera simultánea. O sea, en sintonía plena, plenitud, en tanto felicidad, paz interior y libertad. Así fue como en su plan divino tenía concebido, prefigurado y destinado para cada alma haciendo, como dice el Salmo 8, hoy bendice alma mía al Señor, reconocer eso, el ánima, el soplo, la infusión, el haber insuflado en el agua y la tierra para darle vida. Y recordarnos, somos humus, somos tierra, de ahí venimos. Y ya estaba todo creado. La superioridad en que estriba, en que si se va a hablar de memoria, bueno, miraremos después otras corrientes, otras posturas, otras perspectivas, pero Irene Robledo Strauss, en Recuperando la Memoria, habla de esa memoria de miles de millones de años. Por eso la creación se dice 7 días, pero un día de miles de millones de años. Es una eternidad. Nadie ha contado, ni medido, ni asesorado a Dios para hacer eso. Él lo hizo, porque ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y eso por la fe. Porque ahí no hay que entrar a... Eso hay que llevarlo al corazón, sentirlo, pensarlo, vivirlo, acontecerlo por su ser vida y obra y expresarlo a través de obras, hechos y acciones. Es el testimonio que hay que dejar en esta vida corta, porque somos finitos. Todo se acaba, todo termina, todo pasa. Somos los más recientes, la especie humana, la raza humana. No oigamos categoría. Esa tríada alma, mente y cuerpo humana, que tiene esa gracia divina de tener mente, tener la vía, poder hacer la voluntad del Padre por una voluntad propia, entre
comillas. Inteligencia, que es la debida por el Espíritu Santo en la divinidad, más que la inteligencia del conocimiento que producimos en sociedad a través de una cultura en un contexto geográfico, político, social, económicamente, y en una biosíntesis de esa información, de ese conocimiento, de esa inspiración. Y ahí viene la actitud, que es el juicio. Es el que se decía en el libro del Génesis, el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, en el pecado original, Dios mediante mañana se entraría en ese asunto, sin polemizarlo, sino por eso, insisto, por la fe, porque venimos en un trabajo de la evangelización, para buscar en el amor, una amornización, es una sintonía plena del ser. Todos queremos ser felices, todos queremos vivir en paz, ser paz, pero tenemos que sembrar la paz en el alma, en el corazón, no en la mente, y problematizarla desde lo político. Eso es una expresión. El amor es un acto político. Esa fue la transformación que empezó a hacer Jesucristo. Desde antes de nacer, de venir a encarnar en María Santísima, pero cuando nació, creció y aconteció que decía el niño, crecía en sabiduría, se enrobustecía y avanzaba. Es eso. 30 años para llegar en su vida pública, en 3 años a cumplir la misión, pero ahí sigue, tejiendo. Tiene toda una eternidad para esperarnos, porque a todos nos ha de llevar allí. Así que, ¿cuál es el afán de ser el protagonista de ese ego desmesurado, de tener reconocimientos y acaudalar cosas? Ese es el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, que es el que llaman allá el Satán. No el Leviatán del río allá, el Éufrates y el Edén que habla la Sagrada en el Salmo y referido al Génesis, sino más bien en Evangelio de San Marcos, frente a lo que es impuro, por actos impuros, comportamientos o conductas impuras. Todo empezó que porque no se lavaban las manos los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús. Y llegan los escribas y fariseos, bueno, los fariseos que son los maestros de la ley, los escribas que escriben el Levítico y la ley mosaica, y los saduceos con esa provocación, porque este es el Salvador, este es el que resucita, ha resucitado y habla de resurrección por el bautismo. Eso no existe, eso es raro frente a dioses paganos, Baales, y esos tales allá en su mundo que llaman el mundo de los gentiles, que era la otra Galilea allá. Pero esas son otras sintonías, otras dinámicas, otros procesos de vida. Entonces queremos amorosamente desde esta propuesta generar espacio temporal y energéticamente ya. Por eso ama ya, en el amor ya, ser siendo, todos. Y esa congregación, porque el amor es congregación, ha de hacerse desde la propia mistificación o intimación o vinculación directa de la singularidad con la divinidad, la criatura con Dios, el brazo extendido de la creación, un dedito, pulgarcito, pequeñito. Mire que llegaron allí primero los virus, las riquezas que son más pequeñas y no sé qué microorganismos. Nano ya es mucho más pequeño que microorganismos, pues categorías que establece la ciencia, pero Pablo decía muy amorosamente, todo lo estimo pérdida, todo lo estimo basura, todo lo estimo mundano, habitando ya Cristo en mí, aconteciendo ya Cristo en mí, sintiéndome Cristo. Muy respetuoso de que el Evangelio es Cristo, pero Él también es un Evangelio, y hace la invitación en la palabra de Dios, cada uno será un Evangelio, activo, proactivo, o sea, es para que las cosas se hagan en su debida forma y modo, pero que oriente el Padre Celestial, y propositivo porque es hacia adelante, hacia la vida eterna. Esa es la trascendencia del ser. Y trascender
es más que comprender, comprender en el corazón. Y es más que entender, entender en la razón. Y es más que solo hacer y solo acontecer un ritual. O sea, mire que van bajando niveles de concienciación ambiental, planetaria, sideral allá, celestial, que Jesús trata de enseñar en el Evangelio de San Marcos, tanto a los fariseos, escribas y publicanos que recriminaban, que sojuzgaban, que atacaban, y Cristo como la palabra de Dios, como la espada de doble filo, que corta pero que cicatriza, porque ha sido y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, haciendo síntesis maravillosa de esas tres, diría, cimas de los carismas, porque sobre esa cima no hay nadie más. Juan Bautista hablaba de allanar los caminos, pero no de aplanarlos y no mirando el territorio allá o pensar que todo tiene que ser plano. No, hay caminos escabrosos y hay calvarios y es la cruz que hay que caminar allá y es entregar la vida por amor, amorosamente y resplandeciendo de amor. No es fingido, no es una falsa caridad, no es una falsa promesa. Eso es lo que hacían los escribas fariseos y publicanos, no, convencido de que ya ha habido un proceso, trabajo como ya el resultado final, pero es todo desde que inicia el proceso, visto como en teoría de sistemas, entradas, procesos y salidas. Todo eso va circulando, porque es un continuum. Y como se ha dicho, condición de modo, tiempo y lugar, que no necesariamente lo que se siembra, lo que se cosecha y el fruto son de uno, los ha de ver uno y son para gloria de uno solo. No, es para toda la creación, todos los universos que somos siendo cada uno, orquestando, Pablo a los Corintios, en una sintonía plena de carismas que recogen dones, gracias y talentos en nuestra fe, por ser el arca de la alianza que en el vientre acoge al Hijo de Dios, María Santísima, su madre, que se hace Madre nuestra en la cruz con Juan Apóstol, con la palabra proclamada con nuestro Señor Jesús Cristo. Madre, ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. Ya nos entrama una relación con la familia sagrada de la Trinidad, la familia de Nazaret, porque ahí como ya no estaba José, pero sigue siendo, había predestinado el Creador que fuera así, y José aconteciera por un tiempo, y ya eran por lo menos prometidos, José y María, pero carnalmente no se unían, que es en lo que en gracia de Dios mañana en la meditación habremos de llegar con el asunto de Adán y Eva, y porque aquí ya se establece en esa nueva cátedra mística con Cristo, el esposo, y María Santísima y la Iglesia la esposa, esa renovación, esa recreación, esa, si se quiere llamar, actualización de lo que fue la creación, que fueron miles y millones de años, sí, pero no vamos a poner a calcular eso, perder el tiempo. Empiecen nomás a tomar las muestras. Si es necedad, pues, cuando uno termina de hacerlas, nomás coja un día y agarre estas sistematizaciones del día a día. ¿Cuánto le toma? Ponerlas a conversar consigo mismo, ponerlas a conversar con todos los actores que han habido ahí, con todos los actores que han aparecido en tus sueños, con todos los actores de tus imaginarios, con todos los actores de tu propósito. Pregunta, ¿no sería esencialmente lo que habría que hacer un solo ser, siendo que acontezca el que dé la luz de ese sueño, de ese imaginario y ese propósito? Preguntarle al Padre Creador, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame de tu plan, cómo esta alma en obediencia, en castidad, en humildad, podría aportar a ese plan. Hoy que me has dado la vida, gracias Señor, que me la has prestado porque es tuya, que me has permitido amanecer, abrir los ojos, o si no los has abierto, mejor, desde el corazón, con la intimidad. Por eso cierran los ojos para orar, porque
para no distraerse con lo de afuera, pero de nada sirve cerrar los ojos si hacia adentro no se ha hecho el ejercicio de insuflar, como el Creador, poner el fuego, que es el Espíritu Santo activando eso que hay allá, agua, aire, tierra, que somos siendo, partícula. Y ese fuego es el que le da vida a ese sentir, para que sea casto, puro y recto, porque si no ya es contaminado con un ruido. ¿Qué es un ruido? Un demonio dentro, un pecado que es precisamente el desobediencia, y una culpa, sentir la diferencia entre el bien y el mal. Ah, mis seres amados, ¿querían saber qué es el conocimiento del bien y el mal? Sí, súfralo. Y no es que sea un castigo, no, es la consecuencia de una decisión incorrecta, que no fue correcta en el orden natural. Pues si es el creador el que hizo la creación, ¿por qué no seguirlo a él? Usted quiere crear y hacer otro mundo a su manera, miles de millones de seres, hágale pues. ¿A qué lleva eso? Ni siquiera una negentropía, que es un desorden ordenado. Es un desorden desordenado porque son desordenadas las pasiones, desordenadas las emociones, desordenadas las sensaciones. O sea, hay un desorden emocional, mental y espiritual. Y eso hay que reconocerlo, porque esa es la vida, ese es el aprendizaje en esta escuela. Entonces, si no se empieza desde el origen y el fin, que es en el camino, verdad y vida Jesús, que acontece, ayer meditamos, reflexionábamos también y aplicábamos en ello, respectivamente a Maya, Eka Ram y Cambio Gnosis, es esa tríada que hace el continuum. Entonces, cristianización de los procesos para que él haga la transformación. No facilita de su parte, pone de su parte haciendo lo que le corresponde, el deber ser, Deus autonomía, el deber ser en el Padre Creador. Y ya. Ahí sana en su propio ser Jesús, dándole entrada para limpiar de ese pasado esos demonios, esos espíritus, esos estados alterados. Te da la calma, pues, digamos la plenitud, libertad. Es en libertad, que es el amor. Es en paz. Entra, procesa y sale la paz. O sea, se siente, se vive y se comparte. Lo mismo la felicidad. Porque es la expresión de que realmente en libertad habita Dios en el corazón. No tendríamos por qué estar amargados ni renegando ni juzgando, porque si hay ello, libertad, paz y felicidad, hay coherencia entre sentir, pensar y actuar. A ello llama la atención en la palabra hoy que es desde el corazón, lo esencial. La mente, sí, formación, el conocimiento humano, que el desarrollo, que el progreso, la tecnología, sí, siempre y cuando sea derivado de la Sagrada Familia. Un cónclave, ayer mencionábamos eso, es que no es solo en el Vaticano. Pablo habla en las cartas de asamblea, en la Sagrada Escritura se habla de asamblea, o sea, todos, seres amados, niños, jóvenes, adultos, de una u otra carisma, o replegados los gracias, dones y talentos de alguna forma. ¿Por qué? Porque tienen su ciclo de maduración, producto de un proceso de gestación previa. Antes de nacer ya hay información, ya hay conocimiento, ya hay una inspiración. Cuando se nace, se crece, se avanza en la vida, eso va teniendo movimientos, ya no propios, consustanciales, connaturales, circunstanciales, en tanto decía, por ejemplo, José Ortega y Gasset, que el hombre es yo y las circunstancias. Y de ahí tomaron mucho los existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, y bueno, mucho otro, con el nadaísmo, y nada de eso es lo mismo, porque aquí también estaba Héctor Abad Gómez, en paz descanse, pues, que es gente protestando contra todo, en cierto anarquismo y el ser y la nada.
y el ser y el todo y la nada. Y empiezan todas esas discusiones bizantinas, miles y millones, que se van multiplicando, se van replegando en la historia, crece exponencial, las tendencias hasta el infinito y más allá. ¿Cuándo se va a lograr en lo que llaman allá, en acuerdos mínimos políticos, económicos y sociales, leyendo la realidad, o sea, el orden natural, toda la impronta de la creación? Ah, ¿se cree Dios? Bueno, ya está allá, en la pregunta por el origen. Ah, entonces me voy devolviendo la familia, genéticamente, o sea, por los genes, por la crianza, lo biológico, neméticamente, por la información cultural que está en el hipotálamo, haciendo memoria, ejercicios de imaginar, de ensoñación, de imaginación, de proposición, todos los días. Pregunta, ¿has hecho siquiera el último, hoy? ¿Qué has soñado? ¿Qué imaginario hay allí? ¿Qué imágenes de ese sueño? Imaginario dándole ya movimiento, porque aquí viene todo lo sistémico, lo dinámico y lo complejo. Son tres tríadas en el sueño. Como decir antes, durante y después de que abrieras los ojos. Y en momentos en la noche. Hemos venido en esta experiencia de vida por testimonio propio documentando que en el punto máximo de la noche es el de máximo esplendor, de plenitud, de éxtasis del sueño. Al iniciar la mañana es el erótico, con todas las neuronas, todo activo, porque ya ha logrado esa restauración en el sueño, ha logrado su cometido, su verdadero sentido del sueño, que desde la misma creación está establecido. Y superado el inicio, que es el del sueño, que son los escollos, todos esos vórtices, todos esos movimientos de preocupaciones, de ansiedades, de angustias del día. Por eso hay que entrar al sueño haciendo ayuno, que es liberarse de todos esos egos, porque esos egos son los que no dejan dormir. El juego del ego, el ego de este, el ego del otro y un montón de cosas. No. Sintonía plena. Cero comida antes de dormir. Cero preocupaciones antes de dormir. Cero pendientes antes de dormir, porque si no, todo eso lo llevas allí. Deja, o sea, por eso se hace en la oficio de lectura, más que lectura, la liturgia del día, la liturgia de la palabra ayuda a alimentar, pero en la práctica, las completas, cierra el ciclo, que en Ignacio de Loyola, San Ignacio, es el examen de conciencia. Nosotros hablamos de conciencia ambiental, antes, durante y después del día, para hacer el cierre de un ciclo. Una vida en miniatura, en un día. Puede ser un segundo. ¿Cuánto es tu vida? Puede ser un segundo. O nació muerto, bendito Dios. No que lo mataron. Eso sí no queremos mirarlo ahí, porque frente a eso es no vida. Eso es antinatura, eso es anticristo, eso es antidios. No, eso no estamos hablando. Eso se encarga el patán. No sé, eso es lo que él metió. Sí podemos trabajar con quienes están ahí en intermedio, que es el proceso de evangelización. No excluyendo, como harían los escribas fariseos y publican, saduceos que se creían lo máximo, la aristocracia, los que se ha criticado mucho en la iglesia, el Sion, las élites, los que llevan la vanguardia, y los demás por allá lejos, medidos ya por y calificados y categorizados por ser pobres, por ser brutos, por ser ignorantes, o ser sin educación, y por estar marginados y marginados de la llamada justicia humana, del derecho humano, de la aplicación de ello, que no cumple el propósito. Porque el derecho es para poder garantizar buenas relaciones humanas y verdaderamente una transformación de la cultura, que lo haría la educación. ¿Sirve la educación para ello? ¿De dónde viene la educación? Ha de venir desde el corazón, de buenas relaciones con la divinidad. No necesita que le eduquen más. Lo otro es formación para el hacer, para el tener. Saber hacer para tener y saber hacer para dar gusto a otro. Ah, eso es distinto. Eso no se va a necesitar en la vida eterna. Y de eso no se encarga Dios. Vas al corazón de cada uno, o sea, lo transforma sin tocarlo a uno. Con un insuflo así suave. Y ahí está todo, la síntesis. Y es una sola palabra, como decía el centurión.
Mándalo, Señor, que con tu palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Al criado, mostrando el amor filial por entre comillas, su alterno empleado. El centurión tiene a cargo 100 soldados. Tiene amor propio por uno, como si fuera su hijo, como si fuera ser amado, como si fuera necesitado, y él es el que le va a ayudar, claro. Intercesión, oración de intercesión ante Dios. Seres amados, es mucho lo que hay que profundizar en ello. Hoy solamente en la concienciación, con la palabra de Dios podemos aprovechar de allí, pero cada día se va haciendo un tejido. Toda esta configuración, todo este entramado, esto es lo que permitirá poco a poco hacer la transformación en cada ser, ayudándonos en lo que hemos sido formados, en lo que hemos acontecido, en lo que hemos desarrollado, desde su propio carisma, gracias, dones y talentos, pero ponerlos a conversar en sintonía, en resonancia plena, día por día. Dejemos por hoy allí, Dios mediante, mañana seguimos. Un abrazo, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido esta mañana.